Pues bueno, estamos a punto de que se cumplan 500 años del asesinato de Cuauhtémoc. Como todas y todos sabemos, a Cuauhtémoc fue asesinado el 28 de febrero de 1525. Entonces, en menos de un año, el próximo 28 de febrero, se cumplen 500 años del asesinato de Cuauhtémoc. Y pues se está preparando grandes conmemoraciones, desde luego en Ixcatiopan, debido a que Cuauhtémoc, luego podemos estudiar todo con mayor detalle, pero Cuauhtémoc nació ahí en Ixcatiopan. En aquella época se llamaba Zompancuahuitl y era hijo em, era nieto del dirigente de Ixcatiopan, que era el Tlatoani, que provenía del Calpulli de Texcoco y de una, una persona, una mujer de Coatepec que se llamaba Atl. Ellos tuvieron una hija que se llamó Cuautitlali, que es la mamá de Cuauhtémoc, y su papá es Ahuizotl, no el Tlatoani, sino el hijo del Tlatoani que llevaba el mismo nombre. Desde luego, al haber nacido en Ixcatiopan, cuando asesinan a Cuauhtémoc, pues sus guerreros, dirigidos por Tetzilacatzin, se organizan para rescatar su cuerpo con grandes peligros porque pues Hernán Cortés era pues una verdadera fiera. No solo mató a Cuauhtémoc, también mató a Tetlepancatzin, que era el tlatoani de, de Tacuba, y a Cuauhnacoch, que era el tlatoani de Texcoco. Y no solo ellos, también mató a Fray Juan de Tecto, que era un fraile español que era cercano a la corte del rey y al que le tenía mucho miedo Cortés, porque el día que regresara a España y contara todo lo que había visto de los crímenes de Cortés, pues no le iba a ir muy bien a Cortés. Sabemos que siempre hacían un juicio de residencia a todos los llamados conquistadores o invasores, donde le sacaban todos los trapitos al sol. Entonces, pues Cortés sabía que esto iba a suceder tarde o temprano y con pretextos ahorcó también a Fray Juan de Tecto. Le pidió que confesara a Cuauhtémoc para que le dijera dónde estaba el tesoro que ellos creían que existía, porque ellos venían de una sociedad mercantilista donde el oro era lo que movía a la sociedad. Mientras que aquí no era una sociedad mercantilista, aquí predominaba el trueque, no existía la propiedad privada y el oro se usaba más para atuendarse, para lucirlo. En el trueque se usaban jades, se usaban plumas, usaban también de polvo de oro, pero digamos que el oro no se usaba tanto como dinero, sino como, eh, pues para realizar grandes obras artísticas con las que se ataviaban. Pero bueno, Hernán Cortés creyó que había un tesoro porque en Europa pues se dedicaban a acumular el oro, aquí no, aquí lo lucían. Y le dijo a Fray Juan de Tecto que le preguntara a Cuauhtémoc sobre el tesoro. Cuauhtémoc, pues obvio, no le dijo nada. Y cuando Cortés interroga a Fray Juan de Tecto y el fraile no le dice nada, pues lo ahorca. Es más, a un soldado lo envió a espiar a Fray Juan de Tecto y a Cuauhtémoc, y cuando éste tampoco le dio ninguna razón, pues también lo ahorca. Entonces, bueno, Cortés era un psicópata asesino. Entonces ustedes comprenderán con cuántos peligros se escaparon estos 30 guerreros dirigidos por Tetzilacatzin y rescataron el cuerpo de Cuauhtémoc para llevarlo
a Ixcatiopan porque es su lugar de nacimiento. Los tlatoanis generalmente los enterraban en el lugar donde habían sembrado su ombligo. Y se dispusieron a hacer este viaje de 1000 kilómetros, para lo cual, bueno, primero dejaron que las aves devoraran sus carnes porque no podían llevar un cadáver, tenían que limpiar y llevarse nada más los huesos. Luego los quemaron, los envolvieron en algodón y hicieron una gran travesía hasta Ixcatiopan. Ahí en Ixcatiopan, en 1529, los encontró Motolinía, Fray Toribio de Benavente, al que el rey había mandado a averiguar dónde estaba Fray Juan de Tecto. Llega a Ixcatiopan y le da noticia de que ahí estaba enterrado Cuauhtémoc en el palacio de su familia, y entonces lo desentierran y lo entierran en el lugar donde está actualmente. Lo entierran junto a con una placa de cobre que dice Rey y Señor, Rey ES, Rey y Señor Cuauhtémoc, tal como lo pronunciaban, con una punta de lanza, y desde luego en los restos se ve los metatarsos quemados, producto pues de la tortura que sufrió Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc no solo le quemaron los pies, también las manos, para dejarlo baldado. Era un guerrero formidable y Cortés se ocupó de dejarlo totalmente, pues, inválido. Incluso le tenían que dar de comer en la boca. Y es así como llega a Ixcatiopan Cuauhtémoc y es enterrado por Fray Toribio de Benavente en 1529. Bueno, hoy por hoy se habla de que es el emperador Cuauhtémoc. Sin embargo, eso es creer que en aquella época había imperios, tal como los hubo en Europa y en Asia. Sin embargo, aquí en nuestro continente no hubo imperios. Lo que había era alianzas de pueblos que formaban confederaciones para defenderse, para regular su vida, ayudarse mutuamente. Estas confederaciones no eran para la guerra, eran para evitar la guerra, porque tenían un sistema de justicia para arreglar los conflictos sin guerra. Entonces no eran sociedades guerreras, buscaban a través del diálogo llegar a acuerdos. Prueba de ello es pues la costumbre que tenían cuando llegaba un visitante, lo recibían amablemente. Esto es lo que aprovecharon los invasores españoles en todos lados, en Cuba, en La Española, hoy Haití o Santo Domingo, en Venezuela, con los incas, en todos lados ellos accedían a los dirigentes porque se les recibía bien. Y aprovechando esta cultura humana amistosa, los invasores tomaban presos a los dirigentes y empezaban a exigir rescate en oro, y otra práctica que tenían era la de realizar matanzas para paralizar a la población, algo como lo que estamos viendo en Gaza. Una de las tácticas de Israel pues es hacer un genocidio entre la población. Así actuaban también los invasores europeos. En todo el continente, aquí fueron los españoles y en otros lados los holandeses, los ingleses, los franceses, etcétera. Entonces, estas confederaciones, en cuanto a la guerra, cuando venía un visitante se le recibía, se platicaba, si no llegaban a un acuerdo, se retiraba y regresaba al mes. El pueblo más fuerte le daba al más débil armas y alimentos
para estar en una posición de equidad. Si no se ponían de acuerdo, platicaban al mes y una tercera vez. Eran 3 rondas de pláticas antes de realizar una batalla. Y si no se ponían de acuerdo, entonces la batalla era al mes, en un lugar predeterminado, a la luz del día. Y una cuestión muy importante es que no se mataban. En las batallas no se mataban. Se tomaban prisioneros, pero no se mataban. Por ejemplo, Hernán Cortés fue capturado 5 veces, o sea, 5 veces lo agarraron. Sin embargo, pues llegó su gente a rescatarlo y no murió, pero si su costumbre fuera la de matar, entonces Hernán Cortés hubiera muerto muy tempranamente. Estas eran las reglas en estas confederaciones. Aquí no había imperios. Se habla del imperio azteca, pero eh, lo que era una confederación de 3 pueblos: México, Tacuba y Texcoco, y tenían aliados otros 30 pueblos. Eran 33 pueblos los que estaban unidos en una gran confederación. Los pueblos se unían en ikniuyots, que es hermandades, y un conjunto de hermandades formaban federaciones y un conjunto de federaciones, confederaciones. Pero aquí lo importante es que cuando un pueblo se incorporaba a la confederación, ya sea de modo voluntario o ya sea después de un combate en el cual el pueblo que perdía, pues, aceptaba unirse a esta, digamos, como una red, gran red, que permitía, por ejemplo, comerciar en todos los lugares donde estaban eh, aliados los pueblos. Eh, entonces, al unirse a la confederación, no se les imponía gobierno, no se les imponía lengua. Cuando llegan los invasores, pues había más de 150 lenguas diferentes. No se les imponía gobierno, seguía gobernándolos sus mismos tlatoanis. No se les imponía religión, al contrario, lo que era un intercambio de conocimientos religiosos, y la visión espiritual de todos los pueblos de la náhuatl era muy, muy similar, porque estaban abiertos a profundizar en estos conocimientos espirituales, en una religión en la que no había ni dioses ni diablos. Lo que había era representaciones de la vida natural, de la vida social. Por ejemplo, Tlaloc era la lluvia. Tlali es tierra, Octli, licor, licor de la tierra, era la lluvia misma, no era ningún dios. Em, Ejecat era el viento mismo, el viento no era ningún dios del viento. Y por ejemplo, Huitzilopochtli era la representación de la voluntad. Huitzilopochtli viene de Huitzilin, que es el colibrí, pues que es, todos lo conocemos, un pequeño pájaro que vuela a voluntad, puede moverse para adelante, para atrás, puede permanecer estático, y es el representante de la voluntad. Los españoles dijeron que es el dios de la guerra, mas no era así, claro. Cuando cuando una persona iba a combatir, pues lógicamente tenía que ser un gran acopio de voluntad. Este, de modo que esta era la cosmovisión que había aquí en el Anáhuac, muy, muy, muy diferente a la europea. Siempre han tratado de presentar nuestras civilizaciones como imperios. Incluso se habla del imperio maya, el imperio azteca, el imperio tolteca. ¿Por qué? Pues porque la visión euroasiática, que fue la que desarrolló los imperios, las monarquías, pues quiere, eh, o no puede más que pensar que tiene que haber imperios. Incluso eso justifica el imperio actual, al imperialismo
norteamericano, porque la mentalidad que tienen es que pues siempre hay imperios siempre ha habido imperios y siempre habrá imperios, cosa que no es cierto. Este sistema de unirse en confederaciones pues fue muy antigua. Eh, Antes de la Confederación de México, Texcoco y Tacuba, estuvo la Confederación de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Y no solo en Tenochtitlan, entre los mayas existió la Confederación de Uxmal, Chichen Itzá y Mayapán. Por ejemplo, en Puebla era Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula. Entre los toltecas la alianza era entre Tula, Otompan y Culhuacán. Y al caer Tula se aliaron Culhuacán, Tenayuca y Jaltocan. Y dentro de estas confederaciones había federaciones, como mencioné al principio. Por ejemplo, en Iztapalapa tenía una federación entre Huitzilopochtli, que hoy mal llamado Churubusco, Mexicaltzingo y Culhuacán. Entonces, esta era la forma de gobierno. Esto nos va a ayudar a entender el por qué Cortés logró pueblos aliados, como los tlaxcaltecas, los huejotzincas, los cholultecas, pues porque ellos actuaban en la lógica de desplazar a una confederación, porque cuando una confederación decaía, pues se formaba otra. Entonces, estos pueblos aliados de Hernán Cortés pensaron que era su oportunidad de formar una alianza que fuera superior a la de México, Tacuba, Texcoco, pero en ningún momento pensaron, porque los pueblos aliados, cuando triunfaban y prevalecía su hegemonía, pues tenían tratos de equidad. Por ejemplo, de los 30 pueblos que estaban aliados a México, a la Confederación de la Triple Alianza, unos pertenecían a Texcoco, otros a Tenochtitlan y otros a Tacuba. Incluso tenían especialidades. Por ejemplo, en Texcoco se dedicaban más a las leyes, a las artes, la poesía y a la ingeniería. Recordemos que en Texcoco, Nezahualcóyotl fue el que hizo grandes obras hidráulicas, como la de construir un dique de 16 kilómetros para separar el agua dulce del agua salada en el lago de Texcoco. El pueblo de Tacuba se especializaba en la artesanía, en el hacer los monumentos y pues todas las joyas. Todavía hasta la época colonial, cuando el virrey necesitaba campanas o joyas, pues los artesanos de Tacuba eran los que las realizaban. Y Tenochtitlan tenía como función los juicios para ver cuando había un conflicto, resolverlo, y la cuestión de militar. Una cuestión también muy interesante es que no había ejércitos. Eh, la sociedad pues estaba basada en los calpulis. En cada calpulli vivía un colectivo de familias. El gobierno desde el calpulli era democrático porque en el calpulli nombraban a dos, en la asamblea a dos calpuleques. Asimismo lo hacían en la federación y en la confederación, siempre teniendo el mando el consejo o tlactocan. Tlactocan quiere decir tlactoa es hablar, can lugar donde se habla. Y las decisiones las implementaban dos funcionarios, el tlactoani, que era el vocero, el que habla, y el cihuacóatl, que era el administrador pues de la vida interna. Entonces es así como estaban organizados los pueblos de la náhuatl. Por lo tanto, derivado de esto, pues podemos, ahora que se van a celebrar 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, y digo celebrar porque Cuauhtémoc sigue vivo, presente, es el máximo símbolo de la mexicanidad, y pues su ejemplo vive. Y bueno, el año que entra van a salir con que el emperador Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no era ningún emperador, el Cuauhtémoc fue Huelli Tlatoani, pero
el que mandaba no era Cuauhtémoc, era el consejo. Eh, Cuauhtémoc es el padre de la mexicanidad porque la identidad mexicana se formó a lo largo de la colonia en la lucha en contra del invasor español. Los mexicanos surgimos por encima de razas de origen nacional, de ocupación, en esta lucha contra el invasor español, donde se unieron los pueblos originarios, también la población esclavizada, las personas esclavizadas, y también los criollos. Voy a silenciar, si gustan silenciar para que no haya ruidos. Los criollos, los trabajadores, los artesanos, todos unidos en la lucha, formaron a la mexicanidad o al México, a la nación mexicana que no existía desde luego que cuando llegan los invasores, pues aquí había pues más de 100 naciones diferentes. Por eso mismo aquí no hubo ningún traidor, porque cada nación pues era libre de optar por las alianzas que quisieran, ¿no? Eh, es como si en Europa se alían Inglaterra y Francia contra Alemania, etcétera. Son naciones diferentes. Aquí no surge una nación mexicana hasta que nos invaden y entonces se desarrolla lo que forma una nación, que es una población con un idioma, con una economía, con una cultura, eh, que es lo que viene formando a la nación. Cuauhtémoc fue el primero que llamó a todos los pueblos a unirse en contra de los invasores. Eh, Cuauhtémoc unió a los mexicas, porque se habla mucho de los aliados de Hernán Cortés, pero no se habla de los aliados de México Tenochtitlan. Él unió a los mexicas con los matlacincas, los malinalcas, los coahuistlas, los tepanecas, los de Cuautitlán, los de Tenayuca, los de Otumba, los de Cuautlalpan, los de Tlanepantla, los pueblos de Tlatelolco y desde luego de Texcoco y Tacuba. Y esta gran alianza pues fue la semilla de lo que siglos después sería México. En esta lucha, como mencioné, pues también están las personas esclavizadas porque todos sabemos que la invasión española produjo un genocidio espantoso. Cuando Hernán Cortés llega a estas tierras, había alrededor de 25 a 30 millones de habitantes. Para el año de 1650 quedaba 1.200.000. O sea, que de cada 15 habitantes se murieron 14. Esto la represión tan feroz de los españoles. También morían muchísimo por trabajos forzados en las construcciones y también por la viruela. En el tema de la viruela, pues vemos que fue un arma muy efectiva de los europeos. Se puede pensar, por los antecedentes que hay, que la viruela fue introducida a propósito, porque si ustedes ven en la Edad Media, esto lo podemos ver en textos, películas. En la Edad Media, una técnica de guerra era introducir a gente apestada a los pozos de agua o lanzarlos por encima de la muralla para que contagiaran al enemigo amurallado. Entonces, desde la Edad Media, una técnica que tuvieron es de introducir gente infectada para infectar a la población. Y bueno, aquí el problema es que mientras que los españoles y los europeos eran muy, muy sucios, no se bañaban, no tenían drenaje, aventaban por la ventana los excrementos, la orina, nada más decían aguas y lo aventaban a la calle. Hubo grandes pestes, hubo una peste en el siglo XIV que mató a uno de cada tres europeos. Entonces, bueno, los europeos, por su suciedad, pues estaban bastante bien
curtidos contra las bacterias, mientras que aquí la gente era muy, muy limpia, se bañaba 1 o 2 veces al día y pues no había desarrollado las defensas para combatir eh, la viruela. Al faltar la población, pues lo que hicieron fue importar personas esclavizadas de África. Em, en África vivían la gente en aldeas, en paz, y llegaban los europeos, los belgas, los ingleses, los portugueses, con armas, y secuestraban a toda la aldea, se rodeaban la aldea, mataban al que se resistía y los obligaban a meterse en los barcos para traerlos a vender a estas tierras. Una gran mayoría de los esclavos, de las personas que fueron robadas y esclavizadas, murieron en el camino. Se calcula que se robaron como a 30 millones de personas y llegaron vivos como 12, porque pues los barcos podían hundirse en una tormenta o en una rebelión. Además, a cualquiera que se enfermaba lo aventaban automáticamente al mar para que no contagiara a los demás. Y así fue como a nuestro continente pues llegaron millones de personas esclavizadas que formaron parte de esta lucha por la independencia y por conformar el México que conocemos. Incluso hubo eventos en la colonia como el de Yanga, en donde personas esclavizadas de origen africano Siempre hicieron entra el gobierno de México a la secretaría. Si a no ver, sabes cuáles son, me dices y yo te ayudo. podemos apagarlos. Sí. Em, Vencieron a los españoles, no pudieron derrotarlos, tuvieron que darles toda una región que hoy está en Orizaba, incluso existe el pueblo Yanga, donde pudieron vivir ya en libertad la población, este, digamos, afromexicana. Y en esta lucha, pues también participaron los artesanos con grandes, y los obreros, por ejemplo, los mineros, jugaron un papel fundamental en la lucha por la independencia. Pero decimos, el primero que llama a esta gran alianza en contra del invasor fue Cuauhtémoc. Em, el reconocer que Cuauhtémoc nació en Ixcatiopan nos muestra algo muy, muy interesante porque nos ponen a los mexicas como tiranos, déspotas, cuando era todo lo contrario. ¿Por qué los pintan como tiranos? Bueno, porque en España había leyes, había la ley de la guerra justa donde decían que no tenían derecho a adueñarse de un territorio a menos que hubiera un gobierno tiránico. Entonces los españoles inmediatamente hablaban a cualquier lugar donde llegaban, hablaban de que había tiranía, había pues represión, y esto no es así. Prueba de ello es que una persona habitante de Ixcatiopan como Cuauhtémoc, pues llegó a ser Huelli Tlatoani de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque lo que hacían era alianzas matrimoniales. Entonces la mamá de Cuauhtémoc era de Ixcatiopan, su papá era Ahuizotl, hijo de Ahuizotl, y esto permitió que una persona nacida en Ixcatiopan, que bueno, fue educada en el Calmecac, aquí en Tenochtitlan, pero después se regresó a Ixcatiopan, en un momento dado, pues fuera nombrado Huelli Tlatoani. Por otro lado, también es importante ver que no había monarquía. Se habla del rey Cuauhtémoc, del emperador. Aquí no había monarquía. De hecho, los tlatoanis, aunque sí eran nombrados dentro del mismo Calpulli gobernante, era por méritos. Y podemos ver que, bueno, como Cuitláhuac, pues era medio hermano de Moctezuma y tío de Cuauhtémoc. Moctezuma era sobrino de Ahuizoc, que fue el anterior, y este era hermano de Tizoc, que fue el anterior, y Tizoc era hermano de Axayácatl,
que fue el anterior, y Axayácat era nieto de Moctezuma y Wilcamina. Entonces vemos que el poder no se heredaba, se elegía dentro del Calpulli al más apto por méritos, y podía ser el nieto, el sobrino, el hermano, etcétera. Esto, desde luego, pues no lo sabían los españoles, pensaban que como en España eran reyes, por eso, eh, cuando, por eso Moctezuma logra liberar a Cuitláhuac, cuando después de la matanza del Toscat ya no les mandaban alimentos al palacio de Axayácat, Cortés le ordena a Moctezuma que diera la orden de abastecer al palacio de Axayácat, donde estaban todos los prisioneros y todos los españoles, porque a los españoles salieron a recibirlos los tres tlatoanis y los 33 tlatoanis de toda la confederación, los fueron a recibir educada, amablemente, y los llevaron al palacio de Axayácat a mostrarles dónde iban a quedar sus aposentos, y en ese momento los españoles sacan sus armas, cierran la puerta, ponen dos cañones y secuestran a todos. Estando secuestrados, hacen esta matanza de la fiesta de Toscat, que, como dije hace un rato, era otra de sus costumbres. El, el, a ver, estoy dando entrada. Y que cierren sus micrófonos, doctor, porque no escucho bien, ya que estoy grabando. Hay 3 personas que tienen abierto su micrófono. Yo no le sé aquí en este teléfono. A ver, ¿Le puedo cambiar el teléfono? Uy. bueno, entonces siguieron su costumbre de recibirlos y son secuestrados. Al mismo tiempo, utilizan esta técnica de hacer matanzas, como fue en la fiesta de Tosca, en la cual se reúnen miles de jóvenes con sus atuendos, sus joyas, sus plumajes, a danzar, y aprovechan los invasores para asesinarlos en masa y robarlos. Ante esta situación, pues dejaron de mandarles alimentos al palacio de Axayácat, donde estaban todos los prisioneros. Cabe mencionar que Moctezuma en ningún momento, él siempre resistió eso que cuenta Hernán Cortés, de que voluntariamente les entregó todo, pues son los cuentos de Hernán Cortés. Hernán Cortés tenía que mentir porque otra ley, que era la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que data del siglo XIII, decía que el que conquistara sin permiso del rey era reo de pena de muerte. Y Cortés conquistó sin permiso del rey ni del virrey. Recordemos que salió huyendo de Cuba. Entonces, él no podía decir que él llegó aquí a conquistar, que hizo prisioneros a los dirigentes y los mató, no podía. Entonces tuvo que inventar un cuento que desgraciadamente se sigue repitiendo. Y este cuento es de que Moctezuma voluntariamente les entregó todo, y que a Moctezuma lo mató su propio pueblo, enojados porque era un cobarde. Incluso 100 años después de la invasión, hay una versión del Códice Ramírez donde dice que fue el propio Cuauhtémoc el que le lanzó la pedrada a Moctezuma gritándole maricón. Y bueno, pues todos estos son inventos españoles que, como digo, desgraciadamente siguen repitiéndose. El hecho es de que Moctezuma, como todos los demás, fue preso, fue encadenado, eh, inmovilizado, y aún así él les declaró la guerra. Estando preso, les declaró la guerra. Hay un pasaje de Bernal Díaz del Castillo en el que dice que Moctezuma llamó a Cortés y le dijo: la respuesta y mando que nuestros tenúles han dado a nuestros papas y a mí y a todos mis capitanes, y es que os demos guerra y os matemos y os hagamos ir por la mar adelante. Lo que he colegiado de ello, y me parece que antes que comience la guerra, que luego salgáis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí. Y esto, señor Malinche, os digo que hagáis de todas maneras, que os conviene,
sino mataros han y mirad que se os va la vida. Esto fue lo que le dijo Moctezuma a Cortés, pero como ellos no avisaban, aquí no atacaban sin avisar, aquí no atacaban sin dar un ultimátum, aquí no atacaban sin buscar antes una salida pacífica, porque en realidad lo que le dijo Moctezuma fue, luego de consensar y evaluar la situación, la respuesta a que se ha llegado y a nombre y por determinación del Consejo Tlactocan se han dado órdenes a mí y a mi ejército que les den ustedes un ultimátum, así es que mejor sálganse de la ciudad y que no quede ninguno aquí antes de que comience la guerra. Así es que, señor Cortés, te advierto que lo vas a tener que hacer y les conviene porque si no serán muertos y se quedarán sin vida. Este pasaje lo podemos leer en el libro de Bernal, página 595, 565 y 625. Pero bueno, como digo, por favor, ¿pueden cerrar su micrófono? Entonces, esta cuestión de que Moctezuma voluntariamente les dio todo y que lo mató su propio pueblo, pues es totalmente falsa. Y más falso el que Cuauhtémoc haya apedreado a Moctezuma. A Cuauhtémoc estaba en Ixcatiopan y cuando llega Hernán Cortés lo llaman a que viniera aquí a la Cuenca de México y llega a ser Tlacatecutli de Tlatelolco, el jefe militar de Tlatelolco. De modo que él estuvo desde el principio en la lucha activa en contra de los invasores. Tras de matar a Moctezuma, y no nada más a Moctezuma, mataron a todos los tlatoanis que tenían presos, mataron a todos los dirigentes de la Triple Alianza, mataron eh, eh, a Cacama, que era el tlatoani de Texcoco, a Totoquihuatzin, que era el tlatoani de Tacuba, a todos los tlatoanis que tenían presos los mataron a 13 hijos de Moctezuma, a su mamá. Moctezuma era nieto de Nezahualcóyotl, su mamá era Xochicuello, también la mataron. Entonces fue una matanza terrible, ¿no? Y esto lo esconde la historia oficial diciendo que como si nada más hubieran matado a Moctezuma y como si hubiese sido su propio pueblo. Después de eso todos sabemos que Cuitláhuac sale, él estaba preso también, pero Moctezuma hábilmente y el consejo le dice a Cortés que le propone que salga a Cuitláhuac a ordenar que les den alimentos, pero antes de salir le dicen a Cuitláhuac que salga y dé guerra a muerte sin importar el destino de los prisioneros, que él salga ya a luchar hasta las últimas consecuencias. Y es por eso que sale Cuitláhuac y ataca. Y los españoles pues no podían entender por qué teniendo secuestrado al que él consideraban el emperador o el rey, los atacaban. Por eso lo sacan a la azotea para ver si así se calmaba el pueblo. Lo sacaron a la azotea encadenado y amenazándolo con puñales. Moctezuma no abrió la boca, no dijo nada. Lo sacan en medio de la lluvia de lanzas, de piedras. Si le tocó una pedrada, no iba dirigida a él, es que lo sacaron a la azotea en el medio del combate. Y ya que vieron, pues, y de que no le servía de nada a su secuestrado, pues entonces lo mataron en la lógica de dar un espacio, porque ellos vieron que después de la matanza de la fiesta de Toscat, después de esta matanza, hicieron honras fúnebres de varios días y los españoles pensaron que iba a hacer lo mismo con Moctezuma y con los demás y eso les daba oportunidad de escaparse. Y bueno, todos conocemos que salieron en la noche, fueron descubiertos por una mujer vigilante y Cuitláhuac les dio su noche triste, triste para ellos, pero para los
mexicanos es la noche victoriosa. Aunque bueno, también triste porque por la forma en que asesinaron pues masivamente a todos los prisioneros del Palacio de Axayac. Bueno, todos sabemos que Cuitláhuac muere eh, por la viruela. Cuitláhuac es un gran héroe, es uno de los pocos héroes que han muerto invictos. En la historia de México, los héroes que han muerto invictos se cuentan con los dedos, es Cuitláhuac, Benito Juárez también murió invicto, Lázaro Cárdenas, y los españoles nunca pudieron con Cuitláhuac. De hecho, se dice que Cuitláhuac, porque Cuitláhuac quiere decir excremento, se dice que Cuitláhuac se llamaba Cuautláhuac, pero que los españoles del coraje que le tenían, pues lo llamaron Cuitláhuac. Muere Cuitláhuac y es entonces cuando el Consejo elige a Cuauhtémoc como el güey Tlatoani, y él llama a la alianza, como ya mencionamos, de todos los pueblos para derrotar al invasor. La lucha de México-Tenochtitlan fue epopéica. Lucharon noche y día durante 80 días, los sitiaron, les cortaron el agua. Hagan de cuenta lo que están haciendo en Gaza. Les quitaron el agua, les quitaron los alimentos. Y bueno, Cortés tenía sus pueblos aliados que, como dije al principio, eran pueblos que, según las costumbres de la náhuatl, buscaban que una nueva alianza prevaleciera por encima de la existente, pero en ningún momento imaginaban que un rey español a 9,000 kilómetros de distancia, además un rey que jamás pisó estas tierras durante toda la colonia, iba a ser el dueño de todo, el dueño del suelo y del subsuelo, y que todas las riquezas iban a ir a España, y el trabajo esclavo y de los pueblos originarios y de las personas afro provenientes de África, que todos iban a ir a España. Entonces, los aliados de Hernán Cortés jamás soñaron en lo que los había metido este cuate, que además era muy hábil, muy mentiroso. Hagan de cuenta un Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Estudiaba las contradicciones, le hablaba muy bonito Está muy buena eso. a este y al otro, y por eso logró estas alianzas. Bajo la dirección de Cuauhtémoc fue una lucha heroica, lucharon casa por casa, y lo que lograban avanzar los españoles de día en la noche, trabajaban día y noche para fortalecer a Tenochtitlan. Y bueno, es una lucha muy, muy heroica. Desgraciadamente, por la viruela, los ejércitos aliados a la Triple Confederación, pues quedaron diezmados. Fue una matanza espantosa, y entonces es cuando se decide que van a rendir la Ciudad de México Tenochtitlan. Va a Cuauhtémoc para enfrentar a Cortés en su acali o lancha, y lo agarran prisionero. La historia de los españoles dicen que estaba huyendo, él estaba en Tlatelolco, y no estaba huyendo, él iba dirigiéndose rumbo para encontrar a Cortés, y ahí es donde lo reta, le dice, mátame si puedes, con su puñal, pero pues ya teniéndolo en sus manos, lo que hacen es hacerlo prisionero y torturarlo, como ya hemos referido, y pues siguió la gran matanza, el gran saqueo. Saquearon toda la riqueza, todos los palacios, en fin, fue un genocidio que pues no lo podemos imaginar porque lo estamos viendo en vivo y en directo en pleno siglo XXI en Palestina. Así es como han atacado los colonialistas, y los neocolonialistas lo siguen haciendo ahora. De modo que este 500 aniversario de Cuauhtémoc es una gran oportunidad para, bueno, defender no solo su ejemplo, su figura,
de alguien que jamás se doblegó, incluso resistió. Cuando le estaban quemando los pies y las manos, no dijo una sola palabra, porque bueno, los mexicas en el Calmecac eran educados para controlar el dolor, para controlar su mente, en fin, tenía una educación fuera de serie. Entonces él resistió hasta el final, y esto pues es algo que es un ejemplo para la juventud actual, pero también tenemos que rescatar lo que fue la gran civilización del Anáhuac, sus formas de vida, sus formas económicas, porque estaban basadas en el calpulli y en agrupaciones de calpulis, y todos eran autosuficientes. Cada calpulli producía su comida, arroz, frijol, maíz, calabaza, chile. Además, cada calpulli producía sus fertilizantes. Y esto hoy estamos importando la mitad de los alimentos de Estados Unidos, 22 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos. Tenemos que retomar este ejemplo de autosuficiencia que había antes de la invasión, del colonialismo y del neocolonialismo. Producían sus propios fertilizantes. Hoy es ridículo, pero el 30% de los fertilizantes provienen de Rusia. Además son fertilizantes químicos que acaban con el suelo y contaminan el subsuelo y el agua y el aire. Y el 30% de China. El 50% del chile que nos comemos aquí en México viene de China. Entonces, bueno, creo que el ejemplo de Cuauhtémoc y de la civilización que él representa nos tiene que llevar a esta lucha por la soberanía, por evitar el saqueo, porque todos sabemos que hoy por hoy el saqueo de los minerales, del oro, de la plata, pues es incluso peor que el de la época de la colonia. Nada más en los sexenios de Fox y Calderón se llevaron más oro y plata de nuestras tierras que durante los 300 años de la colonia. Entonces, es la oportunidad de defender a Cuauhtémoc, seguir su ejemplo, defender la verdad de lo que fue nuestra gran civilización, develar todas las mentiras, porque siempre nos quieren echar a nosotros la culpa, ¿no? En fin, son temas que habrá que desarrollar después, pero pues, con esto que inventaron de los sacrificios humanos, pues entonces ya justificaron este, el que vinieran, según ellos, a darnos cultura y civilización. Y bueno, es también la oportunidad de dar la lucha contra el colonialismo. Durante la colonia hubo más de 100 rebeliones indígenas. Casi cada 2, 3 años había una rebelión. El problema es que como no existía México, eran rebeliones aisladas hasta que se dio ya la gran revolución de independencia. Entonces, es oportunidad de recordar todas estas luchas y también las de las personas esclavizadas en nuestro territorio, y pues de hacer ver claramente lo que es el colonialismo y lo que es el neocolonialismo, que es lo que estamos sufriendo hoy en día. Entonces, bueno, la idea y la propuesta que existe es de que el año que entra trabajemos, o sea, que trabajemos a lo largo del año para pues rescatar la figura de Cuauhtémoc y su gran civilización. Y el año que entra, en febrero, que van a ser los 500 años, nos organicemos para hacer un evento en cada estado de la República, por lo menos un evento, puede haber más. Realizar durante el año videos, publicar textos, hacer dinámicas, sobre todo entre los jóvenes, para concursos de dibujos, por ejemplo, y los dibujos ganadores hacerlos en mosaico para que puedan colocarse en las fachadas de poemas, recitación, de oratoria, de teatro, de podcast, donde 2, 3 jóvenes platiquen sobre estos temas, de recuperar, por ejemplo, el ahuehuete, que es la planta más tradicional y más sagrada de nuestra cultura, fomentar la danza. En fin, tenemos todo un año
para prepararnos para que el año que entra, en febrero, pues sea una conmemoración nacional y continental. Por ejemplo, está ahorita Eugenio con nosotros, que él es de Venezuela. Tenemos contacto con pueblos originarios de Canadá, de Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos está la compañera Elisa y hay la iniciativa en Texas, ella está en Texas, de mandar a hacer una estatua de Cuauhtémoc y ponerla en Texas. Entonces, imagínense lo simbólico que se da en estos momentos que la estatua de Cuauhtémoc esté en Texas, pero también hay contactos en Chicago y en otras ciudades para que este homenaje pues sea en Canadá, en Estados Unidos. También hay compañeros en Argentina, en Venezuela, en Centroamérica, en El Salvador, en Bogotá, en Colombia, en fin. Es muy importante y no es irnos a refugiarnos al pasado con nostalgia, no. Es traer a Cuauhtémoc al siglo XXI para las luchas que vamos a dar hacia el futuro. O sea, el espíritu, el impulso, el ejemplo de Cuauhtémoc nos debe llevar adelante para derrotar al neocolonialismo y lograr plena soberanía y que los pueblos sean los que decidan su propio destino y no las potencias extranjeras ni las corporaciones extranjeras. Entonces, bueno, esta es una propuesta para este año 2024 que estaremos trabajando a lo largo del año y pues tendremos oportunidad de tocar más a fondo varios temas. Por ejemplo, hay un libro nuevo que se llama Cuauhtémoc Negado, en el que se ve toda la problemática de Ixcatiopan y la discusión científica si los restos de Cuauhtémoc están o no en Ixcatiopan. Y hay un experto en este tema, el doctor Jorge Veraza, que podemos invitar para que nos dé una plática. Y en fin, también abordar otros temas que nos aquejan, como en aquella época no era una sociedad mercantil. Hoy por hoy vivimos en una sociedad en que nos endeudan desde la colonia, el porfiriato, y en la actualidad, pues una de las formas de explotación más grandes es a través de la deuda. Este año se va a pagar 1.300.000.000.000 de pesos Y para el Fobaproa. el Fobaproa. Este año se van a pagar 60.000.000.000 de pesos por el Fobaproa. En fin, todo esto es producto del neocolonialismo que tenemos que combatir. Bueno, creo que ya el tiempo se agotó. Seguiremos abordando estos temas, pero pues pasamos a intervenciones, opiniones, propuestas. Por favor, maestro. Tengo Pero, sí, vamos, como son 10:04, pedimos intervenciones de 1 a 3 minutos, por favor. Sí. Bien. Es una historia interesantísima. Nosotros acá en el norte no conocíamos mucho eso lo de Cuauhtémoc y Moctezuma, pero nosotros como ingenieros, ahorita nada más, en toda la historia tengo una sola duda, maestro Pablo Moctezuma. Cuando tiraron la piedra, ¿verdad? Hace una hipérbola. Entonces, ¿dónde está el antecedente, el fundamento del cálculo de la hipérbola para fundamentar que la piedra no le caía a Cuauhtémoc o a Moctezuma, sino le cayó al otro? O sea, tiene que haber un cálculo físico-matemático para demostrar eso. O sea, no simplemente por un escrito con un pluma y letra, tiene que haber un cálculo. Sería interesantísimo cómo calculaban ellos con exactitud para determinar que esa piedra no era para él, era para el otro. Ahí es donde yo tengo esa duda y la única manera que me lo demuestre es con una prueba científica. O sea, le agradezco su atención. Y también Gracias, Pedro. para Bueno, terminar, sí. lo sacaron en medio del combate, en medio del ataque, de la lluvia de proyectiles. Entonces, sí salió herido, pero una cuestión clara es de que la piedra no lo mató, lo mataron los españoles. Esto está hay textos que podemos compartir, está plenamente demostrado por los cronistas religiosos. Como no son partícipes del crimen, los religiosos españoles
todos dicen que lo mataron los españoles y los cronistas indígenas lo mismo. Los únicos que dicen que lo mató su propio pueblo, pues son los cronistas militares, que son los criminales que lo mataron. Entonces, pues tenían que echarle la culpa al pueblo. Sí, Daniela La González. contaminación. Sí, sí, gracias, Pablo. Espectacular esta plática que nos estás dando y sobre todo también que es súper importante y fundamental lo que planteabas al último, cómo es que podemos en verdad incidir en las juventudes para que se apropien de esta nuestra historia milenaria, una gran historia cargada de muchos héroes y heroínas que desafortunadamente han querido borrar y han tergiversado totalmente. Y en este sentido es muy, muy importante pues que nos pudieras estar compartiendo también. Me parecería que toda esta grabación la podemos seguir reproduciendo con las juventudes, en donde en este momento nos estamos enfocando también por lo del tema del genocidio contra Palestina y como bien lo dices también acá, pues sufrimos este brutal genocidio como pueblos originarios y es muy importante que podamos así de esa manera estar conectando pues nuestras luchas como pueblos originarios de todo el mundo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Daniela. Y sí es importante que pues todos estos materiales lleguen a las y los jóvenes. Cuauhtémoc, por favor. Cuauhtémoc Jacobo. Sí, gracias, Pablo. Llegué un poco tarde, pero increíble la exposición. Es importantísimo, ¿no? Esto que comentas de cómo divulgar, cómo, sobre todo, recuperarlo para nuestras escuelas, para nuestras jóvenes. Yo coincido con eso. Y también creo que hay otra tarea, ¿no? Debemos manejar nuestros propios tiempos, ¿no? Seguimos manejándonos con tiempos como la Edad Media, pues era la Edad Media de ellos, pero seguramente nosotros teníamos nuestro propio tiempo, ¿no? Igual, yo creo que igual a nuestros ancestros, para ellos, quién sabe qué significaba indígena. O sea, es un término que vino de fuera y que creo que vale la pena recuperar realmente cómo eran nombrados nuestros ancestros, ¿no? Creo que habían, por ahí leí, no recuerdo ahorita, pero eran hermosos cómo se denominaban unos a otros entre los pueblos, pero que nada tiene que ver con este término de indígena, ¿no? Que ahorita incluso en, desde hace tiempo, yo no sé si lo usaron como una especie de a veces calificativo despectivo, ¿no? Cuando al contrario debería ser de orgullo, pues para nosotros que venimos de esa raza de bronce, de Cuauhtémoc, chingao. Gracias, Pablo. Sí, muy importante tu aportación, Cuauhtémoc, porque en realidad, pues cada pueblo pues, era diferente. No es lo mismo un mexica que un xochimilca, que un pima, un pame, un mayo, un yaqui. eh, y lo que hicieron los españoles al nombrar como indígenas, pues fue quitar identidades, ¿no? Incluso cada gente tenía su nombre propio. Llóreme. En cambio, los españoles lo que hicieron a todos los indígenas encomendados, bueno, empleo la palabra indígena por practicidad, les ponían el nombre del encomendero. El apellido más numeroso en México es Hernández, porque el más grande encomendero era Hernán. Entonces los encomendados de Gonzalo eran González, de Pedro eran Pérez, y con esto quitaron la identidad. Como en Estados Unidos, pues nos quitan la identidad porque nos llaman hispanos, ¿no? Y bueno, son tácticas del imperio. De hecho, la palabra indígena pues no dice nada porque indígena es el nativo de un lugar. Entonces, el que nace en Grecia es indígena griego, el que nace en Alemania, indígena en Alemania. De hecho, sí, esta palabra pues no tiene un significado para la identidad. Pues muchísimas gracias. Buscamos. Raquel. Sí, Lucía. sí. Bueno, Disculpe, Raquel, Lucía y cerramos, sí.
Una pregunta, mi estimado Moctezuma. ¿Conoce usted al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y a la Asamblea Nacional de Autogestión? ¿No? ¿Qué nos puedes platicar de ellos? No es que yo quisiera una plática, es que nosotros somos una organización en la cual hemos creado una nueva constitución y donde la base de nuestra organización es la sociedad del afecto. Toda claro. la importantísima conferencia que usted nos ha dado, que demuestra cómo estamos con una concepción completamente equivocada, no solo de esas, sino en las épocas actuales. Y le quería rogar algo, ¿usted podría darnos alguna conferencia? Sí, Si con mucho gusto. Sí hemos estado en contacto y lo bueno de la Constitución es que pues retoma en lo esencial las formas de organización democráticas originarias. Y sí, con pues, todo gusto, Raquel. ¿y cómo haríamos el contacto con usted? ¿Usted tiene el contacto con Marco Murueta? Sí, sí, estamos en contacto. Perfecto, Incluso entonces, ya me han invitado 2, 3 veces por a eso, ok, platicar. Sí. pues un placer, lo felicito. Qué tristeza cómo vivimos un mundo tan equivocado. De verdad. Y es que aquí estamos, en medio de la violencia y en medio de las mentiras. Muchas gracias, lo felicito. Gracias, Raquel. Ya para cerrar, Lucía, A ver, recordamos voy que rápido porque ya sabes que soy muy preguntona. Una, la piedra de Tizoc que simboliza la esclavitud del dominado hacia del dominante hacia el dominado, que, bueno, según mi madre que ya me platicaba estas cosas, ¿qué papel jugaban después esos, no sé si entre comillas, esclavos, o de qué forma se mantenía el dominio hacia los que les cogían los pelos en símbolo de que los dominaban, ¿no? Que está ahí en la piedra de Tizoc. Esa es una. Luego tengo duda si la costumbre esa de la siembra del ombligo venía de épocas prehispánicas y que todavía se da en la actualidad. La otra es que según Bernal Díaz del Castillo, el que trajo la viruela era un negro que se llamaba Juan, ¿o me equivoco? La otra es, bueno, aquí hubo muchos negros en Guanajuato, y la última sería, no, nada más el recordatorio, que no se nos olvide que si se va a hacer la estatua de cantera, tomen en cuenta el peso y el transporte, porque de repente el transporte se les complica un poco. No sé cómo estén ahorita, pero en aquel entonces sí. Y bueno, para ya no alargar mucho sería eso. bueno, en la época prehispánica o precuautémica, que es lo correcto, no había esclavos, había tlacotlis, que eran personas que estaban al servicio temporal de otra persona, pero podían liberarse muy fácilmente, los hijos no eran esclavos, podían casarse incluso con una mujer de la familia, era una especie como de servidumbre, ya sea por deudas o, por ejemplo, alguien que necesitaba compensar algún producto de trueque y que no cumplió y tal, entonces se ponía a trabajar una temporada. O prisioneros también, ya dijimos que no mataban a los prisioneros, entonces podían ser tlacotli, pero no eran esclavos. Incluso Fray Bernardino de Sahagún y otros aclaran que el tlacotli no era esclavos, ¿no? Y lo que hacía, bueno, esta alianza de Se pueblos, autovendían en Tlatelolco, ¿no? bueno, sí, Según me comentaba mi había madre. mercados en Azcapotzalco, en Tlatelolco. Y bueno, esta alianza lo que buscaba era incorporar a pueblos, ¿no? Entonces, cuando había una batalla y ganaba un pueblo, o sea, esta imagen de que lo están agarrando el cabello es esa, ¿no? De que ese pueblo ya quedaba incorporado a la Confederación. Es algo así como que si en un partido América, Guadalajara pierde el América y entonces ponen al Guadalajara agarrando las greñas al Ok, América. ok. Desde luego que sí hubo esclavos provenientes de África en todo el territorio y en el Bajío también. Mucho, aquí. Lo de la estatua, bueno, nos dice Elisa, no sé si siga por ahí Elisa. Sí, aquí estoy, maestro. Lo del transporte, decías que ya hay una Sí, propuesta.
Sí, y hay una propuesta. Y bueno, sí, de hecho, igual manera voy a seguir investigando. No he hablado, Lucía, con esta persona. Yo creo que hablo este fin de semana. He estado Ok. súper ocupada y yo cualquier cosa yo les dejo saber, si me lo puede hacer o consigo en otro lado, o yo les doy información. Ahí hay muchos, si no es él, sería su hermano. Ujú. Bueno, ahí hay muchos escultores. Secundino es el mejor, sin lugar a dudas, pero su hermano también es muy bueno. Pero sí, porque yo tuve que ir por una Virgen de Guadalupe que me encargaron, tuve que ir hasta allá por ella. Entonces, sí, eso del transporte es bueno anticiparse en calcular cómo sería, para que no haya problemas después. Pues eso es todo, es una sugerencia. Ok. Gracias. Pues, Tlazocamati, muchas gracias. Nos pasamos a despedir. Seguimos en comunicación. Muy buenas noches a todas. Buenas noches, Gracias. Buenas noches. Gracias, Pablo. Buenas noches, Gracias y buenas noches a felicidades, todos. Pablo. Nos vemos. Gracias, Pablo. Gracias.